Saludos, compañeros, ¿qué tal? Gracias por su asistencia a esta clase. Va a ser una clase algo experimental porque la verdad es que nunca la he dado en un grupo de estudios. Solo hice hace algunos años, hace unos 7 años, hice un planteamiento así un poco esbozado del tema que vamos a trabajar hoy. Este tema es simple, pero al mismo tiempo tiene repercusiones. Es un tema básico para entender la historia de Anáhuac. Ustedes han escuchado de periodos históricos, por ejemplo, el periodo posclásico, el periodo clásico, etc. De hecho, hay varias clasificaciones de la historia de Anáhuac y todas tienen un porqué. Estas clasificaciones, por lo general, se deben a un planteamiento de un autor que dice: a mí me parece que, por ejemplo, Piña Chan propuso hace ya bastante tiempo, hace varias décadas, dijo: hay una fase en la historia entre la caída de Teotihuacán y el posclásico que tiene unas características propias y que no cabe dentro del clásico de la época de Teotihuacán. Vamos a llamarle epiclásico, que quiere decir que bordea al clásico. Una propuesta muy aceptada a mi juicio, y que se ha aceptado en cierta medida, aunque la mayoría de los historiadores todavía no usan esa clasificación. Hay otras propuestas, por ejemplo, ¿cómo llamarle a lo que hubo antes del periodo clásico? ¿Preclásico o hay un periodo intermedio que puede ser calificado de protoclásico o casi clásico? Bueno, ¿de dónde salen esta nomenclatura? ¿De dónde salen estos nombres para diferentes periodos de la historia? No que la historia es simplemente un discurso, un transcurso lineal. Una cosa ocurre detrás de la otra y luego la otra y la otra y la otra. ¿Por qué es necesario darle nombre propio a paquetes de tiempo? Esa es una pregunta. La otra pregunta es: ¿por qué estos paquetes de tiempo son aproximadamente iguales cuando nos acercamos al tiempo histórico? Es decir, mientras más reciente, más parejos son esos paquetes de tiempo. Mientras que, si nos vamos hacia atrás y mientras más nos alejamos hacia atrás, bueno, pues más amorfa se vuelve la clasificación y llegamos a un punto de que se le dice prehistoria, lo cual es una palabra muy anticientífica. Ahí cabe todo lo que uno quiera meter. Después vienen clasificaciones un poquito más finas como neolítico, paleolítico, paleolítico inferior. Es necesario darle taxonomía, darle nomenclatura a la historia. Es necesario clasificarla. Esto obedece al hecho de que los fenómenos históricos, tanto en Anáhuac como en cualquier otra parte del mundo, no tienen una continuidad desde el punto de vista de su esencia, de su contenido. La continuidad es únicamente en las fechas. Un año viene después del otro. Pero hay momentos en que por todas partes de la Tierra vemos que se forman las naciones, se forman las culturas, se forman los imperios. Hay otros momentos en que vemos guerra, decadencia. Hay otros momentos en que de pronto en varias partes, incluso a veces con diferencias de unos pocos años, surgen grandes religiones. Por lo tanto, da la impresión que la historia, desde el punto de vista de su argumento, no es lineal, sino que tiene una cierta ciclicidad. Y lo que hacen de manera intuitiva los historiadores es ponerles nombres a esos paquetes de tiempo para poderse ubicar en ellos. Cuando un historiador de México habla, por ejemplo, del periodo posclásico, tú le preguntas y te va a decir: es que hubo unas ciertas características en ese periodo. Por ejemplo, hubo cierta decadencia de los estilos, hubo convulsión, hubo guerras, el arte se torna militarista, etc. Por supuesto, va a haber tensiones entre pueblos. Con el tiempo se desencadenaron en guerras y finalmente surgen ciertos pueblos dominantes que también tienen guerras y surge el Estado mexica. Bueno, si nos vamos al periodo clásico, ¿por qué clásico? Porque ahí el arte se hace muy sacerdotal, disminuye las evidencias de guerra, todo parece que gozaban de una relativa paz. Eran instituciones muy extensas, lo mismo se podía encontrar en el centro de México que en su periferia. No había localismo,
En otras palabras, encontramos características asociadas a los periodos. La pregunta que les hago aquí, ¿estas características son accidentales o siguen una pauta? Podríamos definirlo así. ¿Es la historia lineal o es cíclica? Bueno, para responder a esta pregunta, primero vamos a analizar qué cosa es la historia. Miren, podemos ver la historia desde varios puntos de vista. Una es la historia natural. Por ejemplo, se le llama historia natural a todo lo que ocurre en la naturaleza, en todo lo que ocurre sin intervención humana. No sé, digamos, cómo evolucionan las especies. Las especies, la evolución de las especies es una historia, es la historia de las especies, es parte de la historia natural. El registro de esa historia queda en el genoma de las especies. Por poner un ejemplo, ¿cómo evoluciona el universo? Bueno, el registro de la evolución natural del universo queda en el modo como nosotros lo observamos. Mientras más lejos esté un objeto, también está más lejos en el tiempo, porque la luz toma un tiempo a llegar hasta nosotros. Por lo tanto, observar el universo en distancia es observarlo en su historia, en su decursar en el tiempo. De manera que la historia deja huellas. Si sabemos buscarlas, encontramos esas huellas, esas evidencias y sabemos cómo ha ido pasando la cosa. Después vienen los filósofos y dicen, bueno, ¿cuál es la articulación entre un evento y otro? Uno es causa, el otro es efecto. ¿Cuál fue su articulación? Por eso es importante que conozcamos la historia patria. Y la historia real, no la que nos cuentan. Porque el único modo de entender la situación actual, desde los problemas que hay hasta las soluciones que hay, desde los dichos de la gente, el acento peculiar de este pueblo o de cualquier otro, para entender eso, tenemos que entender la historia. Solo entendiendo la historia entendemos dónde estamos, quiénes somos. Y por lo tanto, solo a partir de esa plataforma podemos planificar un futuro. Si nos falla el conocimiento de la historia, cualquier planificación que hagamos a futuro va a fallar también. Es muy común encontrar, por ejemplo, que la gente deposita su esperanza en un proyecto social. En mi país fue una cosa muy clásica. Todo el mundo esperanzado por un proyecto social, pero la gente no había analizado la secuencia de eventos de la historia. La gente solo se estaba dejando llevar por discursos. Y el resultado mejor no les cuento. En fin, si queremos trazar un futuro sólido y un futuro en desarrollo, tenemos que entendernos a nosotros mismos y eso implica conocer nuestra historia personal y social. Ahora bien, les estaba diciendo que nosotros tenemos finalmente un componente natural, digamos, la historia de cómo nos desarrollamos en el vientre materno y la historia de los primeros años de nuestra vida es natural. Éramos animalitos que estábamos aprendiendo a ser humanos. Ahora, de pronto empezamos a adquirir cultura y entramos en una historia cultural. La historia cultural es la suma de los adelantos culturales de nuestra especie. Por ejemplo, un día nosotros descubrimos el fuego. Yo todavía lo recuerdo. Con tremenda impresión y hasta con miedo, porque me quemé. Un día descubrimos la escritura. Al principio no entendemos de qué se trata, pero de pronto le agarramos el gusto y nos damos cuenta que leer nos abre ventanas. Un día descubrimos la ropa. Al principio hay que forzarnos casi a ponernos ropa, no queremos ponernos ropa. Es decir, estos son logros de la historia de la cultura. Hay dos vertientes. La cultura humana en general, por ejemplo, el uso del fuego, de la ropa, es un logro general. Y usos particulares, digamos, la lengua que hablamos. La lengua pertenece a nuestra cuenca cultural específica. ¿Ves? Así que tenemos que distinguir lo general de lo específico para podernos entender. Y existe un tercer grado de la historia, o una tercera historia, que es la historia de la civilización, que es la historia de la organización de la cultura. Definitivamente, en la actualidad, casi todos los seres humanos, prácticamente nosotros, todos los que estamos participando de Internet y de esta clase, formamos parte de la historia de la civilización. Sin embargo, cuando vamos a la escuela no nos mencionan todo lo que ocurrió, solo algunos elementos. El profesor escoge, el historiador escoge pedazos de la historia. Digamos, no nos cuentan la vida cotidiana de la época de Napoleón, nos cuentan la historia de Napoleón. Y no lo que él pensaba cuando se iba a dormir a su cama, no, sino las acciones que realmente marcaron la historia.
Así que la historia de la civilización, o lo que ordinariamente llamamos historia, es una selección. Esta selección tiene un objetivo, sea que se dé cuenta o no el historiador. El objetivo es encontrarle un sentido, un porqué a las cosas. Así que la historia de nuestra civilización, la historia que nos enseñan en la escuela, más que un recuento literal de eventos ocurridos a través de la historia, es una selección de eventos con un propósito. Y ese propósito es moralizador. Es decir, lo que nosotros estamos tratando de encontrar a través de la historia son ejemplos morales, son moralejas, para entendernos y para también desarrollar nuestra forma de vida. Por ejemplo, un caso clásico es este. Si tú te lees los evangelios en la Biblia, la historia de Jesús, y cuentas el tiempo que va relatando los evangelios, ves que se tratan de unos 10 días de la historia de Jesús. Todo lo que se cuenta ahí cabe en unos 10 días de su historia. Obviamente vivió mucho más. El resto de la historia no es importante para el propósito del evangelio, que es darnos una enseñanza para vivir de cierta manera. Si te vas a la historia de Buda o la historia de Ahmed, de Mahoma, vas a ver más o menos la misma cosa. Es una breve selección de cosas ejemplificantes. Si te vas a la historia de Europa o a la historia de América, la historia de México, que te enseñaron en la escuela, te enseñaron quizás una veintena de sucesos, los más importantes, les dieron un orden ahí más o menos, para solidificar tu sentido de pertenecer a una nación. Eso es lo que se propone la clase de historia en la escuela, que tú te sientas parte de una nación y por lo tanto respondas a los intereses de esa nación. Si escogemos otros elementos en la historia, la imagen que nos hacemos de la historia es diferente. Y por eso encontramos pueblos como, por ejemplo, los alemanes del periodo nacionalsocialista, los rusos y los ingleses y americanos, que tenían 3 visiones diferentes de la historia. Cada uno de ellos escogía elementos diferentes y los explicaba de otra manera. Y cada cual tenía su razón, porque finalmente historia es selección, no es objetividad. Y por supuesto, esas visiones llegaron a ser tan diferentes que entraron en guerra. En otras palabras, tenemos que ser cuidadosos a pensar en nuestra historia, porque primero lo que estamos recibiendo son selecciones que hizo alguien. Y luego nos estamos contaminando con el intento de ese alguien. Si quieres saber lo que realmente pasó, tienes que meterte historiador y buscar en los documentos antiguos, y eso es muy difícil. Probablemente el pedazo más manipulado de la historia humana es el de la llegada de los europeos a América. Ustedes saben, porque ya ustedes han participado en clases y han reflexionado, ustedes saben que se escogieron aspectos a veces intrascendentes de la historia, se exageraron, se distorsionaron, se omitieron aspectos importantes para producir una imagen, y sobre la plataforma de esa imagen se creó la colonia. Si no se hubiera producido primero esa imagen, la colonia no se podría sostener, porque la gente no la aceptaría, diría esto es demasiado inmoral. Pero si todo un pueblo le quita su memoria cultural, si lo convence de que sus antepasados eran caníbales y sacrificadores, si le quemas los libros, si exterminas físicamente a los sabios, si además les dice que nunca hubo ni libros ni sabios, si les convence que lo único que tenían era una tradición oral, si les dice que todo lo que hacían en la antigüedad era simplemente bailar, todo el día bailando, hombre, ese pueblo se deja imponer una colonia, porque ese pueblo no tiene gusto de su propia historia. Y es por eso que hoy en México y en toda América cuesta tanto trabajo que la gente se enfrente a su propia historia. La gente prefiere consumir esa plataforma que le crearon a través de manipulaciones de la información, y por lo tanto mantener un modelo de vida colonizado. Les pongo un ejemplo. Hay personas que me han criticado por hablar bien de Jesús o por poner ejemplos del viejo mundo. Estas personas me critican en español porque no saben una lengua nativa, y no saben una lengua nativa porque no quieren saberla, porque oportunidades tienen. Así que para empezar tienen una actitud colonizada, y en segundo lugar además tratan de imponer esa actitud a los demás, porque parece que solo son el centro del universo, ¿no? Para todos aquellos que super mexicas, ultra mexicas y demás, que consideran que debo centrarme únicamente en lo que dicen los abuelitos en la esquina y en la danza, yo les invito a decírmelo en náhuatl clásico. Cuando me lo digan en náhuatl clásico vamos a empezar a entendernos, porque yo, que soy extranjero, tuve cuidado de aprender la lengua.
y tuve el amor de aprender esta lengua y de defenderla. Y no puedo tolerar que venga un mechicateado y que en su vida ha tenido ese tipo de consideración a darme ningún tipo de enseñanza. Entonces, aparte del exabrupto, seguimos. Al estudiar la historia nos damos cuenta que la historia es un hacer intencional. Si vas a estudiar la evolución de una especie, lo más probable es que tú describas cada cosa que pasó, porque no hay no hay mucho problema ideológico. En la época de Darwin sí había problemas. Y ahí ustedes tienen la obra de Darwin escribiendo la evolución de los pinzones, pero no se atrevió a hablar de la evolución humana. Se autocensuró porque en su época era un problema. Pero ahorita ya hablar de historia natural ya no crea tanto problema, así que pues hay libertad de expresión. Si hablamos de la historia cultural, bueno, cada pueblo trata de jalar para sí. Los chinos dicen, nosotros inventamos esto, los europeos no, que nosotros esto, los mesoamericanos no, pero nosotros el calendario. Bien, cada pueblo trata de jalar para sí, pero finalmente podemos entrar en un consenso. Podemos decir, oye, sí, qué bueno que los chinos inventaron la pólvora, qué bueno que los europeos inventaron, quién sabe Dios qué cosa. Entonces, el problema surge cuando analizamos la historia de la civilización, porque ahí ya se mezcla con la religión. Y ahí no queremos saber la realidad objetiva. Ahí queremos seguir repitiendo cuentos. Les pongo un ejemplo. Una persona me acaba de mandar un mensaje bien insultada a esta persona porque me atrevo a comparar a Quetzalcóatl con Jesús, a Seacatl con Jesús, es decir, a Quetzalcóatl con Cristo. Bueno, pues es una comparación objetiva. No estoy ni predicando ni diciendo nada, simplemente te digo objetivamente, cada pueblo ha tenido sus Cristos y los mesoamericanos le llamaron al suyo Quetzalcóatl porque no hablaban griego. ¿Ves? Ahora tú me vas a decir que de los cristianos muy bueno, no estamos hablando de eso, estamos haciendo un recuento objetivo de hechos. Pero esta persona no se atreve a aceptar un recuento objetivo porque se le desmorona su mundo. Porque su ideología está centrada en una estrecha selección de elementos históricos y sobre eso construyó una pequeña pirámide personal que le resulta muy confortable. Esa no es la realidad. Esa pirámide se va a desintegrar a la hora de la muerte. Estudiar nuestra historia es prepararnos para morir, y para morir con dignidad, para morir diciendo, ok, yo fui parte de la historia, yo hice lo que tenía que hacer, yo pagué mis deudas energéticas, porque de eso se trata, la historia nos endeuda. Estamos ahora mismo usando un montón de cosas, y mira a tu alrededor, todo lo que veas es un producto cultural que te ha endeudado. Intenta pagar esas deudas a tiempo. Es muy diferente morir como un hueco negro a morir con plenitud, porque en ese caso la muerte no es muerte. Pero eso es un tema que hablaremos después. Ahora, los científicos se han planteado, ¿habrá alguna ciclicidad en la historia o es completamente lineal y las cosas pasan de modo aleatorio, caótico? Quiero decirles que para entender esto, primero hay que prestarle atención a la historia. ¿Qué cosa es la historia realmente? La atención histórica se demuestra en un fenómeno, el calendario. Cuando tú le prestas atención a la historia es porque tienes conciencia histórica. Y esa atención te va dando datos que nutren tu conciencia histórica. Si te encuentras una persona que dice que no hay que entender la historia, es que simplemente es un subconsciente histórico. No tiene conciencia histórica. La conciencia histórica es un grado de desarrollo de la conciencia. De hecho, es un grado que está por encima incluso del desarrollo de la conciencia como individuos. Es aquel grado que nos damos cuenta que somos individuos por el contacto con los demás y que si no existieran los demás ni siquiera individuos seríamos, ni siquiera pensaríamos, no tendríamos lengua en la cabeza. ¿Ven? Así que conciencia histórica es un grado de desarrollo de la conciencia y el grado de desarrollo de la conciencia histórica de un pueblo se mide por el calendario. Les quería decir que hay pueblos que tienen calendarios muy malos y hay otros que tienen calendarios muy buenos. La exactitud de un calendario nos dice cuánta atención le ha dedicado a la historia un pueblo. En ese sentido, y no es por hablar de Anáhuac, no es por hablar de Mesoamérica, pero sin duda, el énfasis que le hicieron los antiguos mexicanos al calendario y la exactitud que le dieron, es decir, su capacidad de medir con exactitud un día en el tiempo, nos está hablando de una desarrollada conciencia histórica. De hecho, no he encontrado otro pueblo en la historia que le preste tanta atención al concepto del tiempo y del tiempo en función social, es decir, el tiempo histórico. Ahora bien,
Esto se los menciono porque el déficit de un calendario también es un indicador del déficit de conciencia histórica. Voy a cambiar de tema momentáneamente, pero recuerden ese detalle. Tratando de clasificar la historia, en la antigüedad surgió, pero hace muchísimo tiempo, quizás en el Paleolítico, y ya se aparece bien escrita en las fuentes de la India, posteriormente en las fuentes de Grecia. Surge una teoría, una tesis, una hipótesis más bien, que dice que la historia tiene 4 etapas. Estas 4 etapas son así: la edad de hierro, la edad de bronce, la edad de plata y la edad de oro. Bueno, así es el avance de la historia. Comenzamos por la edad de oro, hace mucho tiempo, que se asocia con la enseñanza de los dioses. Se dice que las personas comunicaban directamente con los dioses, es decir, todo el mundo era meditante, todo el mundo hacía sus ejercicios y vivían en paz. Después viene la edad de plata, en que ya hubo una cierta degeneración, una cierta contaminación, así que ese contacto directo con los dioses se empezó a hacer a través de una clase sacerdotal, bajo el grado de la cultura, subió el grado de la civilización. Después viene la edad de bronce, que es toma de control los militares, es la etapa de los grandes imperios, de las grandes guerras. Ahí la civilización crece, porque necesitas organizar la cultura para poder generar excedentes, para poder pagar las guerras y demás. Y finalmente la edad de hierro, que es la edad de los obreros, los sudras le llaman en la India, en la cual es inestable por sí, y es tan inestable que termina con una revolución violenta y se regresa a la edad de oro. Esa es una hipótesis antiquísima de cómo desarrolla cíclicamente. Esto es un ciclo, es decir, se llega aquí otra vez arriba. ¿Ven? Es un ciclo periódico, motivado por, según estas tradiciones, por razones místicas. Es decir, se dice una propensión inherente al ser humano que tiende a ir de una etapa a otra. Y finalmente también es inherente un estado de crisis o de revolución que hace que se regrese a la primera etapa. Esta hipótesis fue retomada en el siglo XIX por Carlos Marx, pero con una variante. En la hipótesis original, estas 4 edades van decreciendo, es decir, se va de mejor a peor desde el punto de vista cualitativo. Marx lo puso al revés, dice, hay una base que se llama primitivismo y encima una pirámide, es decir, un crecimiento lineal que va de peor a mejor, que está determinado por la forma de organización de la sociedad en base a la producción. Es decir, está determinado por las fuerzas productivas y por las contradicciones que se generan en esas fuerzas productivas. Hay una base a la que llama esclavismo, después sigue un periodo que llama feudal, después sigue un periodo que llama capitalista y por último propone un periodo que llama comunista, con una interfase llamada socialista. Este crecimiento es lineal. Dice Carlos Marx que el paso entre una edad y la siguiente se debe a la acumulación de contradicciones que con el tiempo estallan. Es como una olla que empieza a agarrar presión, con el tiempo estalla. Y esa revolución hace que masivamente la gente determine adoptar otros modelos de producción. Por ejemplo, pone ejemplos muy claros. Digamos, en la etapa esclavista se necesitaban enormes latifundios y mantener una masa esclava para producir. Esto le dejaba una cierta rentabilidad, una cierta renta al dueño del latifundio o de la propiedad, y también dejaba una cierta renta en molestia, en sufrimiento por parte de los esclavos. Esa molestia se acumuló como rebeliones de esclavos, y a principios de la Edad Media hubo alguien que dijo: no, señores, vamos a cambiar esto. A ver, ahora ya ustedes no van a ser esclavos, van a ser personas libres, se van a llamar siervos. Cada uno va a tener su lote, me van a dar un tercio porque yo les estoy regalando la tierra, así que me van a dar un tercio de su producción. Todo el mundo contento. Por supuesto, la gente producía más, que los siervos producen más que los esclavos. ¿Por qué? Porque el siervo se está quedando con parte de la ganancia. ¿Ven? Pero con el tiempo eso empezó a acumular también tensiones,
porque hubo abusos de los dirigentes, porque hubo innovaciones tecnológicas que facilitaron la producción. Imagínense, digamos, si la producción de los ciervos estaba basada en el arado y los bueyes, y de pronto se inventa una máquina capaz de labrar el campo, eso es un problema, porque el que puede comprar esa máquina, que es únicamente el dueño del campo, se va a llevar toda la producción. Entonces, esto, el periodo feudal también, por supuesto, desembocó en crisis y dio origen al capitalismo, primero el capitalismo burgués, después el capitalismo industrial, después el capitalismo financiero, que más o menos estamos ahora en él, y pronto va a ser un capitalismo de Estado, ya tal cual. China es el primer modelo de capitalismo de Estado, y me imagino que la evolución de la humanidad va hacia allá. Eso, según Carlos Marx, también genera una crisis. Dice que es el alzamiento de los proletarios. Yo no acabo de entender qué cosa es un proletario, pero dice que los proletarios se alzan contra los capitalistas y terminan imponiendo el socialismo. Ahí Carlos Marx rompe la tradición de la lucha dialéctica y dice que el socialismo da lugar de manera suave, cómoda, pacífica al comunismo, y que el comunismo es una etapa definitiva y eterna y no genera contradicciones internas. En otras palabras, ahí la desgracia. Iba muy bien, estaba hablando de ciclos que no inventó él, ciclos que son antiquísimos, estaba incorporando el concepto de dialéctica, que tampoco lo creó él, que es más viejo que el mundo ese concepto. Y de pronto venimos con un comunismo que quién sabe dónde está, porque yo no lo he visto por ningún lado. La hipótesis de Carlos Marx tiene problemas graves. El primer problema es que para él la historia del mundo se reduce a Europa en los últimos 2000 años. Todo lo demás le llamó modo asiático de producción, como si todo lo demás fuera Asia. África es Asia, América es Asia, Asia es Asia, y eso es modo asiático. ¿En qué consiste el modo asiático? Ni se dio el trabajo de escribirlo. Solo quería decir, y lo dijo: historia es la historia de la lucha de clases. Clase es las clases al modo europeo. Por lo tanto, historia real solo hay en Europa. Y sobre esa base tan pequeña, trató de hacer un modelo aplicable en toda la humanidad. No es de extrañar que haya salido tan raro. Primero, dijo que el socialismo va a surgir en países capitalistas avanzados. La realidad es que surgió en Mongolia, Rusia, China, países que estaban todavía en el feudalismo, incluso antes. Segundo, dijo que el socialismo iba a producir comunismo. El socialismo ha producido lo peor del neoliberalismo en China, que es el único país que se atrevió a decir: quien atente contra el modelo neoliberal se busca una guerra con China. Y en el resto de los países ni siquiera produjo nada. ¿Ven? Por ejemplo, en Corea se regresó al feudalismo o al esclavismo incluso. En fin, no quiero hablar de política porque no es el tema. El tema es la historia. Si tienes una mala base histórica, por supuesto, tus conclusiones van a ser falseadas, y cuando las aplicas a nivel social se van a pervertir. Por eso es que Marx ha tenido tantos revisores. Lenin dijo: no puedes aplicar el marxismo, tiene que ser marxismo-leninismo. Después vino Mao con lo otro, después Castro con lo otro. Parches sobre parches sobre parches. Falta el problema de base. No hay conocimiento de la historia y tampoco del alma humana, o de cómo se mueve realmente el ser humano. Ahora, después de estas primeras, recuerden que estamos todavía en el siglo XIX, es algo muy primitivo. De estas primeras, estos intentos de entender la historia, surgieron otros. Por ejemplo, tenemos un investigador llamado... oye, ¿qué pasa con este...? Ok. Tenemos un investigador llamado Hegel, todos hemos oído hablar de Hegel, Friedrich Hegel se llamaba, un alemán, que él dijo que la historia se puede entender como el producto de una lucha. Dice: si no hay lucha, no hay historia. Incluso él distinguió entre historia en sentido objetivo, es decir, los eventos que van pasando, y una cosa que llamaba historia filosófica, que es el enfoque o el entendimiento de la historia a través de la dialéctica. La dialéctica dice lo siguiente: hay dos elementos polares y por lo tanto fisíparos, tienden a separarse, crean pugna, crean oposición. Si le aplicamos suficiente energía, suficiente atención a esos elementos, podemos unificarlos, entonces se manifiestan propiedades de orden superior. ¿Bien? Tenemos, por ejemplo, el temor instintivo de los animales al fuego. Eso es uno de los elementos de un polo. El otro elemento del polo fue el fuego, que se encendía de forma espontánea en la naturaleza. Hubo un animal que de pronto dijo: caramba, me acerco al fuego y me calienta, pero también me quema. ¿Cómo puedo aprovechar el calor sin quemarme?
Y después de generaciones de estarle dando vuelta al asunto, hubo otro que se atrevió a tomar una rama y crear un hogar, y ya el fuego estaba controlado con piedras para que no se extendiera. En otras palabras, se resolvió una contradicción dialéctica, se resolvió dialécticamente, y se manifestaron propiedades de orden superior. Y dice Hegel, todo adelanto a la historia es producto de estas circunstancias. Así que la historia podemos reducirla en última instancia a una guerra. Esta idea, si bien él fue quien la dio a conocer entre los europeos y en el mundo moderno, esta idea es más vieja que el mundo, como ya les dije. En el México antiguo se llamaba Tlachinoli. Tlachinoli, que es el agua quemada. Agua, Tlachinoli, algo quemado. Agua quemada significa, por supuesto, los anahuacas usaron emblemas lo más polares posible. Y probablemente en la imaginería popular no hay nada más extremo que el agua y el fuego. ¿Es posible quemar el agua? Sí, se produce vapor. ¿Es posible mojar el fuego? Sí, pues se apaga. Pero podríamos mantener a ambos en actividad, podríamos mantenerlos vivos a la vez y cooperando para una sola causa. Sí, eso lo descubrió el primero que hizo la olla de presión. Dijo, en vez de dejar escapar el vapor, vamos a cerrarlo a ver qué pasa. Y el resultado es que sube tremendamente la temperatura. Hay fenómenos físicos importantes. Después vino otro y dijo, ¿y si a esta olla yo le pongo un tubo y ese vapor que sale a tanta presión hago que mueva una rueda? Bueno, pues ahí tienen los motores. Hoy cada vez que ustedes toman un transporte o encienden el motor del agua de la casa, están haciendo uso de ese principio. En otras palabras, sí se puede quemar el agua y sí se puede aprovechar el producto. Los anahuacas aplicaron el concepto de agua quemada a cuestiones filosóficas y espirituales. Es decir, tienes una contradicción dentro de ti, medítala, préstale atención. Vas a ver que la contradicción no es parte de la naturaleza de tu energía, es parte de la interpretación que tú haces de esa naturaleza. Las contradicciones están en las interpretaciones, no en los hechos en sí. Los hechos son puros, los hechos son lo que son. Pero al interpretarlos, nosotros podemos de pronto ver un aspecto y exagerarlo, o no ver otro aspecto, y terminamos cayendo en contradicciones. Así que agua quemada le llamaron los anahuacas a la dialéctica. La representaron de maneras muy diversas. Por ejemplo, la serpiente plumada es un símbolo dialéctico. Cuando decían yo creo la serpiente plumada, estaban diciendo yo creo que hay fuerzas cuya pugna construye la realidad. Ya saben que la dialéctica de la serpiente emplumada es que se compone de un reptil y un ave, es decir, de lo que va hacia abajo o lo que va hacia arriba, de lo que se arrastra, de lo que hace el intento de volar, del reptil que representa la materia, el ave que representa la energía o la fuerza. Hay otro entendimiento de la historia, fue producto de un historiador llamado Spengler. Fíjense, no estoy pudiendo leer mi clase por alguna razón. Voy a intentar a ver cómo se puede ampliar esto, pero me ha dado mucho trabajo leer la clase hoy. Oswald Spengler fue un historiador alemán de principios del siglo XX, y él escribió lo siguiente, disculpen que me acerque, la historia humana es el conjunto de enormes ciclos vitales, cada cual con un yo y una personalidad, que el lenguaje usual concibe como individuos cuando les llamamos la antigüedad, la cultura china, la cultura moderna, etc. Así que dice, la historia humana es un conjunto de ciclos vitales enormes. Esto él lo dice porque se dio cuenta que, al igual que un animal o un ser vivo cualquiera, las civilizaciones nacen de otras, además. Se desarrollan, algunas tienen hijos, envejecen y después mueren. Entonces hay un ciclo vital en la historia. Y él dijo, bueno, esto lo podemos aplicar a todo. Y se creó la hipótesis de los ciclos vitales históricos. Esta hipótesis es muy diferente a la marxista. El marxismo dice, hay un determinismo histórico, hay una especie de fatalidad histórica. Porque determinado estado produce contradicciones que, si se resuelven, dan automáticamente origen al siguiente estado. Si no se resuelven, vuelves abajo, obviamente. Y si en este siguiente estado resuelves esas contradicciones, dan automáticamente origen. Hay una fatalidad, hay un determinismo. La historia tiene o debe ser así. Por lo tanto, el estado en que estamos ahora es superior a los anteriores porque ahora tenemos conciencia de todo lo ocurrido. Esa es la posición de Marx. Spengler dice, no, nada de eso.
Cada civilización es una en sí y pasa por un montón de etapas. Y cuando está en su cúspide, esa cúspide equivale a la cúspide de cualquier otra civilización. No vivimos en la punta de una pirámide, ni somos los mejores, ni los más desarrollados, ni nada de eso. Somos una civilización más. De hecho, nuestro nivel de desarrollo actual ni siquiera es superior al que tuvieron otras civilizaciones del pasado. Springer tiene el acierto de distinguir entre desarrollo social y desarrollo tecnológico. Por ejemplo, si tú le das armas modernas a un pueblo pequeño que vive en medio de la selva, que tiene problemas con todos los vecinos, tú le estás dando un alto grado de desarrollo tecnológico en ese sentido al pueblo, pero no le estás dando desarrollo social, así que va a usar esas armas para exterminar a sus vecinos. Ese es su horizonte social, no ve otra cosa. ¿Ves? Tienes lo contrario. Un pueblo puede tener un altísimo grado de desarrollo social y sin embargo, debido a que no tiene vecinos, como pasó en Anáhuac o en Perú, su grado de desarrollo tecnológico en armamento es ínfimo. No necesita grandes armas, no necesita destruir masivamente pueblos. De manera que el acierto de Spengler es distinguir características tecnológicas, y en esto se incluyen las formas de producción, de el grado intrínseco de desarrollo social de un pueblo, que tiene que ver con la conciencia que tiene ese pueblo de sí mismo. Es un fenómeno diferente, vinculado pero diferente. Para ejemplificar esto que él dice, él pone el siguiente ejemplo. Permítame ver si puedo subir un poquito esta. Ok, sí lo conseguí. Él dice: hacia el año 1400 comienza la expansión militar de los mexicas. Rápidamente se dirige al sur y se prepara a poner manos sobre los estados mayas. Para entonces la cultura cristiana occidental, es decir, la cultura de Europa, se encontraba en el mismo periodo que los mayas habían franqueado hacia el 700 después de Cristo. Hasta la época de Federico el Grande, siglo XVIII, los europeos no hubieran podido comprender la política de la Liga de Mayapán. Es interesante que un historiador alemán de inicio del siglo XX ponga como ejemplo la civilización mesoamericana. Dice: el grado de desarrollo social de esta civilización en la época de la Liga de Mayapán, por poner un ejemplo, es superior al que tenía, pero en siglos, al que tenía Europa por la misma época. Por lo tanto, los europeos no hubieran podido entender las razones sociales detrás de la organización que había en Anáhuac en esa época. Bien. Esto no significa, por supuesto, que los europeos no tuvieran más desarrollo tecnológico desde el punto de vista de los armamentos, porque como ya les dije, él separó muy bien esos indicadores. La interpretación de Spengler a mí me parece muy buena, no lo dice todo, pero me parece excelente porque el principio del análisis científico es salir de las intuiciones y entrar en las corroboraciones. Para salir de la intuición trata de verlo todo de una manera global. ¿Ves? Lo ve todo como un resultado, como una cosa unificada. Pero el análisis consiste justamente en saber categorizar, en saber qué fenómeno va con cuál fenómeno, hacer estructuras adentro de los procesos. Y la separación de los medios tecnológicos de producción, del estado relativo de desarrollo de una sociedad, es una cosa básica para poder entender la historia. Si no, caemos en la contradicción de decir, por ejemplo, que los chinos son un ejemplo de comunismo, o que en la Rusia en que surgió el marxismo era el país más capitalizado de Europa. Eso son tonterías, eso es pervertir la historia. Vamos a aceptar los hechos como son. No tratemos de encajar los hechos a nuestra hipótesis, sino al contrario, basar las hipótesis en los hechos. Primero, ¿hay un modo de explicar lo que ha ocurrido sin necesidad de forzarlo? Bueno, Spengler encontró una manera y dijo: por supuesto, las sociedades son seres vivos. Las vemos como sociedades porque nosotros somos una partícula. Pero a ver, ¿cómo nos verá una célula a nosotros? Una célula de nuestro cuerpo, ¿cómo nos ve a nosotros? ¿Nos ve como un ser vivo o simplemente como una sociedad? El hecho de que esa célula no tenga un umbral de conciencia suficiente para vernos como seres vivos no significa que no seamos seres vivos. El conjunto de los seres humanos de una sociedad es un ser vivo en sí y tiene las manifestaciones de los seres vivos. Ahora bien, una cosa que llamó la atención de Spengler fue lo siguiente: el complejo de la historia universal se escinde en dos elementos: los ciclos vitales de las grandes culturas y las relaciones entre las grandes culturas. Él le llama grandes culturas a lo que nosotros aquí llamamos civilización. Sigue diciendo: solo hay significado profundo en los ciclos vitales de las culturas en particular,
pero las relaciones entre unas y otras no tienen significado, son accidentales. Con esto él está hablando de algo que ya les mencioné. Sin embargo, él no llega al punto de tipificar ese fenómeno. Y es que las civilizaciones del viejo mundo son diferentes de las de América en el sentido estructural. Las del viejo mundo están todas en una misma franja climática y con intervalos bastante cercanos unas de otras, mientras que las del viejo mundo están en dos franjas climáticas separadas. Esta es la misma que esta, pero está separada por una franja muy diferente y tienen una gran distancia entre ellas. Las civilizaciones del viejo mundo, vamos a poner por ejemplo, no sé, Mesopotamia y Egipto, tenían un radio de influencia cada una de ellas, y ese radio de influencia no es casual que sea la distancia que les resulta cómoda caminar a un jinete en unos cuantos días, o a un ejército, o a un comerciante. En otras palabras, las civilizaciones del viejo mundo surgieron como estaciones de posta, es decir, como puntos donde uno puede refrescarse, comer, adquirir mercancía y seguir para la siguiente. Son todas partes de un mismo proceso civilizatorio, mientras que las de América están separadas. Penner no llegó a observar esto, pero se dio cuenta que las relaciones entre una civilización y otra pueden arruinar el proceso de una civilización en particular. Digamos que una civilización está en decadencia, pero de pronto aprovecha un problema del vecino, le cae arriba y le quita los recursos. Bueno, puede adquirir un periodo extra de vida. Por el contrario, una civilización está en plena pujanza, pero vienen los vecinos que son más poderosos y lo destruyen. No podemos medir entonces el ciclo de civilización por los incidentes recíprocos, es decir, por la relación entre ellas. Por eso él dice, las relaciones entre civilizaciones son accidentales. Para poder entender el ciclo vital, es su propuesta, necesitamos una civilización aislada en el territorio y en la historia. Él no llegó más allá en esa propuesta, pero nosotros sí podemos llegar. Esa propuesta es la de revisar las civilizaciones de América. Las civilizaciones de América son modelos. Son modelos porque al estar tan aisladas, nunca fueron depredadas por el vecino, pero tampoco recibieron apoyo del vecino. Así que las civilizaciones de América estaban obligadas a resolver por sí mismas. Aprendieron algo que no aprendieron las civilizaciones del viejo mundo. Aprendieron a ser autosuficientes. Así que si ustedes ven en México, por ejemplo, miles de años de continuidad civilizatoria, pueden estar seguros que fue porque este pueblo aprendió a hacer algo que no conocían, digamos, los egipcios. Aprendió a ser autosuficiente. Esa autosuficiencia, cuando se traduce desde el punto de vista cultural, se llama Toltecayotl. Es decir, la capacidad de organizarse de tal manera que tú no necesites elementos del exterior, por lo menos en teoría, para poder sobrevivir. Quiero decirles que esa autosuficiencia no es perfecta, siempre hay problemas. Cuando llegaron los europeos, los anahuacas se dieron cuenta que dentro de su autosuficiencia Toltecayotl no tenían experiencia política. Es un ejemplo de cosas que le faltaban, ¿no? Y eso fue dramáticamente aprovechado. Ahora bien, el tema de la clase de hoy, en concreto, es el siguiente. Cuando nosotros estudiamos la historia de Anáhuac, encontramos un patrón. Hay alternancias de esplendor y decadencia. ¿Esplendor y decadencia de qué? Del poder. Hay periodos en que todo el poder está centrado en una ciudad capital enorme que irradia su cultura sobre toda Anáhuac y más allá. Y hay otros periodos en que el poder se fragmenta en un montón de capitales pequeñas, locales, y por lo tanto como que la cultura anahuaca se queda enquistada en sí misma, no trasciende. Así que hay periodos de esplendor y decadencia del poder. Y uso la palabra poder de manera deliberada, porque poder significa en el fondo energía. Y ahora vamos a ver que la fuente de esa decadencia y ese esplendor es la energía. Tenemos, por ejemplo, vamos a hacer un diagrama. Tenemos, digamos, que esta es la historia de Anáhuac. Aquí tenemos un pico de esplendor olmeca. Aquí tenemos un pico de esplendor de Teotihuacán. Hay una distancia
Si medimos a esa misma distancia, aquí correspondería a un pico de esplendor. Vamos a poner X. Bien. Y si quieren, incluso quito la X y le pongo directamente lo pongo colonia. Los momentos de esplendor en este territorio, sea pre o poshispánico, equidistan. Y equidistan 1300 años. Y tal como equidistan 1300 años sus momentos de esplendor, también sus momentos de decadencia. Y por supuesto también el momento de inicio del esplendor que ocurre 325 años antes. Es decir, este periodo de inicio es importante porque aquí iniciaron los mexicas, aquí iniciaron los teotihuacanos, aquí iniciaron los olmecas. Y claro, la pregunta es, si nos vamos hacia atrás, ¿qué pasa? Otros 1300 años. ¿Qué hay aquí? Bien, ¿hay algo o no hay nada? ¿Alguna cuestión? Sí, actualmente, ¿cómo está ese ciclo? Está bien. ¿Qué hay para atrás? ¿Qué hay para adelante? Bueno, si estudiamos entonces estos periodos de esplendor, vamos a ver que tienen características comunes. La fase de concentración de poder tiene las siguientes características. Las culturas locales se unen en torno a modelos ideológicos hegemónicos. Por ejemplo, en la época de los olmecas surge el modelo, la deidad se representa con una serpiente con plumas, con rasgos de ocelote y características humanizadas. Es un sincretismo de esos elementos. Y eso se mantiene después. Y eso se expande. Y donde quiera que vayas en Mesoamérica que encuentres una pieza olmeca, vas a ver que tiene esas características. Hay un modelo ideológico hegemónico que impone después un modelo artístico o estilístico. Surgen las grandes capitales. En la época de los olmecas tenemos un trío formado por Chavín, por La Venta, San Lorenzo y... Bueno, tenemos La Venta. Podemos escoger a La Venta como el epicentro de la cultura olmeca. La Venta se desarrolló en la latitud de 18 grados por razones astronómico-calendáricas. Tenemos en la época de Teotihuacán, bueno, obviamente el esplendor estaba centrado en torno a Teotihuacán. En la época de Tenochtitlan, el esplendor se centró en torno a Tenochtitlan, que trataba de imitar a Teotihuacán en sus alcances y su forma de organización. Florecen las artes y reflejan ideales sacerdotales o religiosos. Se planifica la producción de alimentos sobre la base de la experiencia, no de la teoría de un fulano que lo escribió en un libro porque era muy inteligente. No. Sobre la base de la experiencia de los calpulis. Y al planificarse la producción, pues sube. La producción sube la riqueza, sube los alimentos, sube la longevidad de la vida. Los huesos que encuentran en los hallazgos son, digamos, más sanos. En los periodos de decadencia, al contrario, los huesos están llenos de osteoporosis, cosas así. ¿Ves? Esos son indicadores que te dicen cómo estaba la sociedad. Una cosa muy interesante es que surgen las lenguas francas. Por ejemplo, en la época de los mexicas trataron de imponer el náhuatl clásico que se extendió para todos lados. En la época de Teotihuacán estoy seguro que es lo mismo, y en la época de los olmecas. En la época de los olmecas lo sabemos porque además había una escritura que en todas partes es similar, en todas partes de náhuatl. Como surge una lengua franca, también surgen escrituras fonéticas, no jeroglíficas. Si tú manejas una lengua, tú puedes escribirlo fonéticamente. ¿Ves? Y el otro también conoce la misma lengua, podemos entonces tener signos que expresan el sonido, no el significado. Ahora, en los momentos de, digamos, de quiebre del poder, en los momentos en que se hunde, están las siguientes características. Las culturas locales se disgregan, quiebran las grandes capitales. Surgen rivalidades, cada ciudad se arma y aumentan las evidencias de militarismo. El arte se vuelca hacia motivos heroicos. La producción se feudaliza y disminuye la densidad demográfica. Las lenguas locales se proyectan y eso obliga a crear escrituras jeroglíficas. Porque si hablamos diferentes lenguas tenemos que entendernos mediante signos que expresen los significados, no los sonidos. Así que la historia de la escritura en Anáhuac, con los altibajos que ha tenido, es exactamente la misma historia que el ciclo del poder. Hay muchos otros indicadores. Para resumir, les quiero decir que la amplitud del ciclo del poder se determina ubicando cronológicamente, es decir, ubicando en una barra de tiempo, el inicio de las fases de esplendor y decadencia. Si ubicamos el inicio, vamos a ver que equidistan. Encontramos que los periodos olmeca, teotihuacano y mexica tienen distancias promedio de 1300 años divididas en tres fases bien diferenciadas, que no hay que confundir. La primera es un periodo formativo de 325 años en que se superan las contradicciones generadas en la fase anterior. ¿Cómo se caracteriza por qué se caracteriza ese periodo? Porque surgen nuevas inspiraciones artísticas.
Se rompen los cánones anteriores, hay una frescura en el arte y en todo. Por ejemplo, en la época de Izapa, quienes hayan estudiado historia del arte de Anáhuac van a ver que hay modelos nuevos, cosas que van surgiendo. Hay cánones antiguos, pero que se van trascendiendo. Digamos, se acaba esa boca en vez de los olmecas, el corte en la mollera, y surgen formas, surgen las volutas, surgen cosas que ya después se van a hacer canónicas en la época de los mayas. Ahora bien, ese periodo formativo, les digo, dura 3 siglos y pico, 325 años por ponerle algún nombre. Hay un periodo de esplendor o de concentración de poder que dura 650 años, en que la cultura, una cultura nuclear, incorpora a sus vecinos y en consecuencia deja de ser étnica. Y ahí tenemos el fenómeno de Teotihuacán, que no era una ciudad étnica, no era una ciudad de un pueblo, era una ciudad de un montón de pueblos. Representaba, hay hasta mayas, hay totonacas, hay de todo, representaba a toda Mesoamérica. Y ahí tenemos el fenómeno de Tenochtitlan, los calpulis. Tenochcas eran 7, pero ya cuando llegaron los españoles había 20 calpulis. Esos otros representaban a otros pueblos. Tenochtitlan iba por el mismo camino de Teotihuacán. Ese periodo de esplendor dura 650 años y los motivos artísticos e ideológicos llegan a su madurez. Hay un periodo de decadencia después o de dispersión de poder de otros 325 años, caracterizado porque el arte pierde calidad y cae en el panfleto político. Es decir, cuando te vas a los periodos de decadencia vas a ver que el arte ya no es arte propiamente, es panfleto político, está a servicio de clases dominantes. Eso significa que el artista es pagado por el Estado y no le queda más remedio que repetir lo que el Estado dice. Entonces, surgen varias preguntas sobre este ciclo. ¿Este ciclo es accidental o tiene una causa? Yo pienso que la regularidad que vemos en la historia de Anáhuac, que además la encontramos exactamente así, pero exactamente, quizás con una década de diferencia, en el Perú, esa regularidad debe tener una causa natural. ¿Qué causa puede ser esta? Ya les mencioné que les llamo ciclo del poder, porque poder significa energía. Si hay energía, puedes. Así que poder es la consecuencia directa e inmediata de la energía. Yo pienso que es una causa energética. Me puse a investigar. ¿Qué causa puede haber detrás de esta alternancia de ciclos de civilización en Anáhuac y en Perú? ¿Qué poder puede hacer esto? Y encontré lo siguiente. Los climatólogos han encontrado un ciclo de 1300 años de alternancia de fertilidad y sequía que rigen toda la Tierra y durante por lo menos los últimos 13.000 años. Una alternancia de 1300 años de fertilidad y sequía. ¿Es casual que esta alternancia mida lo mismo que la alternancia de poder en Mesoamérica? Entonces, ¿qué hice? Uní los dos indicadores. Vamos a ver si cuando hay máximo de poder en Mesoamérica, hay también un máximo de fertilidad. Y cuando hay mínimo de poder, hay también un mínimo de fertilidad. Y efectivamente es calcado, es exactamente el mismo ciclo. Entonces, les voy a mencionar el nombre de los que descubrieron esto. Son 2 investigadores llamados Perry y Su. Ellos dicen, el mecanismo más directo para explicar este cambio climático sería una disminución o aumento de la cantidad total de energía radiante que le llega a la Tierra, obviamente, del Sol. Ahora no vamos a entrar en otros ciclos que ya estaban recogidos en el calendario de Anáhuac que parecen tener que ver con este mecanismo. Si esta hipótesis es correcta, se explicarían algunas cosas. Por ejemplo, entre los siglos 9 y 13 después de Cristo, cayeron las culturas epiclásicas de Anáhuac y del Perú, y se dio origen al ciclo postclásico, que es el ciclo militarista y demás. No es casual que los climatólogos le llamen a ese periodo el periodo cálido medieval, un periodo de sequías que hizo que unos pueblos cayeran encima de otros. Esto no solo produjo movimientos grandes en América, sino también en Europa y en Asia. Pero hay una diferencia. En América fue nítido el efecto. Fue claramente medible el efecto porque son civilizaciones aisladas, mientras que en Europa y en Asia las civilizaciones estaban en contacto permanente y se desarrollaron las guerras, se detonaron las guerras y unas se robaron a otras y el resultado fue que amortiguaron los efectos del clima. Hay otro periodo muy importante que fue entre los siglos XV y XIX de la era hace poco, se llama Pequeña Edad de Hielo. Ese periodo está vinculado al nacimiento de la civilización inca y mexica y al extraordinario cúmulo de poder que fue el Imperio Novohispano en el tiempo. No es casual que desde el punto de vista climático fuera un periodo de fertilidad. En otras palabras, creo que hay una relación profunda entre clima y civilización. Creo que las civilizaciones son cíclicas en efecto, pero no por causas místicas,
sino por causas objetivas, climatológicas, por causas energéticas, que tienen que ver con la órbita de la Tierra en torno al Sol y con una serie de factores más, todos objetivos, todos, digamos, que se pueden investigar racionalmente. Ahora bien, si tenemos en cuenta el ciclo de fertilidad de la Tierra, podemos articular las civilizaciones de América en la historia universal, porque ese ciclo de fertilidad y sequía de la Tierra es para todos a la vez, no es solo en una parte de un continente. Les voy a resumir esta clase porque es muchísimo más larga y ya estamos acabando en lo siguiente. Si nosotros establecemos equidistancias de 1300 años entre mexicas, teotihuacanos y olmecas, llegamos a un fenómeno. Los olmecas aparecen en todo su esplendor. Los monumentos olmecas más viejos son los más perfectos. Ya aparecen con un canon perfectamente creado desde el punto de vista estilístico y artístico. Los olmecas no son una cultura inicial. No son el periodo formativo, como lo dicen los arqueólogos, pero ni de lejos. Son una cultura tan clásica como los posteriores teotihuacanos o los mayas. Son tan clásicos, así de eficientes y de perfectos son sus estilos y sus formas de producción. Por lo tanto, los olmecas recibieron la cultura y la civilidad de un pueblo anterior. Si nosotros en lugar de poner aquí a mexicas, teotihuacanos y olmecas, nos vamos para el Perú y ponemos incas, tiahuanaco y cultura del Chavín, encontramos algo muy interesante. En Perú, todos los arqueólogos aceptan que hubo un periodo anterior que casualmente mide 1300 años, donde está la cultura de Sechín, Cerro Sechín, que fue la que exportó sus motivos a la cultura chavín, que a su vez exportó a la cultura de Tiahuanaco, que a su vez exportó a los incas. En otras palabras, en la historia inca encontramos una cuarta etapa. Y ya con una cuarta etapa podemos salir de ideas de que si esto es casual o no. Esto es un ciclo y es un ciclo con una causa. Ahora bien, esta cultura sechín dejó una serie de monumentos en piedra, que son no propiamente esculturas, sino como esgrafiados en piedra muy bien hechos. Estos monumentos, si los trajeran para México y los pusieran allá por la zona de Monte Albán, entre los zapotecas, la mayoría de la gente no notaría que son peruanos. A su vez, si nos llevamos para el Perú, esas lajas de piedra que aquí en México se llama cultura danzante, porque aparecen unos danzantes en posturas raras con los ojos cerrados, si nos lo llevamos para Cerro Sechín en Perú, la mayoría de la gente allá tampoco se daría cuenta que eso no es de allí. En otras palabras, yo pienso que esta cultura que antecedió a los olmecas y que alcanzó su epicentro hacia el 2150 a.C., es esa cultura que dejó sus huellas en las lajas más antiguas de danzantes. Que haya alcanzado su epicentro allí no significa que no hubiera seguido activa. Yo pienso que siguió activa y produciendo obras hasta el 1500 a.C. Sucede que esas lápidas de los danzantes no aparecen en sitios públicos, aparecen como relleno de edificios. Es decir, no estaban hechas para que la gente las viera, sino quizás para darle alma a un edificio. En todo caso, indican que el periodo de uso de esas lápidas y de esos monumentos ya había rescindido, ya se había acabado. Yo pienso que de hecho esas lápidas se están fechando en la época de los zapotecas por pura inercia, porque aparecieron en la zona zapoteca. ¿Ves? Pero eso es como fechar a los fenómenos olmecas en la época de los mayas solo porque están en la zona de influencia maya. ¿Ven? Nosotros tenemos que aprender a distinguir, si la piedra no se puede medir de forma directa, por lo menos medir el estilo. Entonces se me hace que sí, que hay una cultura, una alta cultura, una civilización en Anáhuac anterior a los olmecas, que es la que podemos propiamente llamar civilización original, formativa o madre de acá de Mesoamérica. Al leer las fuentes encontré que es mencionada por los mexicas, incluso los mayas también la mencionan, hablan de los abuelos fundadores y les llama la cultura de la ciudad de Tlapala. Tlapalan, que quiere decir lugar de los sabios o de la sabiduría. Y por extensión yo le llamo los tlapales. Esto es una mera hipótesis, por supuesto que esto está pendiente de verificación. Hay muchos más elementos para dar una demostración más exhaustiva. Tendría que primero proyectar imágenes, hacer comparaciones estilísticas, estudiar un poco más
digamos, más profundamente el ciclo del poder. Tiene muchísimos otros elementos que no les he mencionado. Lo interesante, lo que les quiero decir, si alguno de ustedes es estudiante de antropología e historia, es lo siguiente. Tenemos una serie de pautas en la historia que nos permiten clasificar objetivamente los periodos históricos. No es necesario recurrir a impresiones luminosas, intuitivas de arqueólogos. No, la historia nos va dando ciclos. Solo falta que aparezca una piedra que diga, este ciclo se llama tal. Esas piedras aparecen por cientos. Solo que esos nombres están expresados con los signos de calendario anahuaca. No les voy a pedir que manejen los signos de calendario anahuaca por épocas, porque eso es bastante complejo. Pero sí les digo que hay un modo de clasificación, que quizás lo veamos en otra clase, que refleja con nitidez no solo las etapas, sino la causación entre etapas. ¿Por qué una etapa es así? Porque la otra es así. Con esto terminamos nuestra clase. Hoy no me da tiempo para preguntas. Les agradezco que estén ahí y nos vemos a la siguiente. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.